Gracias por continuar con nosotros. En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. RCN en el lugar de la noticia, Daniela Enríquez. Mónica, televidentes, muy buenas noches. Pues es la primera vez que este alto tribunal decide suspender de manera provisional los efectos de un decreto de emergencia económica. La votación fue 6-2, pues los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal decidieron salvar su voto. Sin embargo, 6 magistrados más sí atendieron la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que argumentaba dos cosas muy importantes. Una, que el gobierno nacional estaba usurpando las funciones del Congreso de la República, y por otro lado, que de no suspenderla, esta tendría consecuencias irreversibles por la carga tributaria. Pero ¿qué más pasó en esta sala plena? Les contamos. Esta fue la ponencia de 86 páginas radicada por el magistrado Carlos Camargo, que pedía la suspensión de la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro, argumentando que no estaban dadas las condiciones de urgencia y necesidad. En este sentido, la suspensión provisional del decreto legislativo 1390 de 2025 es inminente. En la decisión también se cuestiona la decisión del presidente Gustavo Petro de pasar por encima del Congreso, alterando el sistema de pesos y contrapesos, según el magistrado Camargo. La usurpación de la reserva de ley desconoce la separación de poderes y la autonomía legislativa del Congreso de la República. Esta es una decisión histórica adoptada por la Corte Constitucional, que jamás en su historia había suspendido una emergencia económica y que acogió en amplia mayoría de 6 votos contra 2 los argumentos del magistrado Carlos Camargo, quien en una ponencia sólida, sustentada, técnica y con gran cantidad de expertos, argumentó que no estaban dadas las condiciones para la expedición de este decreto por parte del presidente. Ahora viene el debate de fondo. Viene el debate de fondo, esto es lo que acaba de pasar en la Corte Constitucional, pero a nosotros nos gustan las noticias en contexto, así que me voy a mover hacia allí, donde está nuestro editor judicial Felipe Quintero, para que nos cuente, Felipe, ¿qué quiere decir esta suspensión temporal? ¿Cuáles son los alcances? Por ejemplo, ¿qué pasa entonces con los impuestos que había puesto el gobierno nacional? ¿Cuál es ese contexto de esta noticia? Mónica, televidentes, una pregunta determinante, porque a partir de este momento se suspenden temporalmente, eso es importante señalarlo, es decir, no se han caído del todo. Esta es una medida provisional que toma la Corte Constitucional de manera histórica, es decir, los impuestos habitualmente sobre los cuales hubo gran polémica sobre el tema de impuestos a los licores, al tabaco, quedan suspendidos hasta tanto no se tome una decisión de fondo. Mónica, es que esto es importante aclararlo porque se suspenden de manera provisional, pero no definitiva, eso hay que dejarlo totalmente en claro. El debate fue intenso, hemos podido establecer que fue intenso, y una votación de 6-2 pues permite decir que se acogió mayoritariamente esta ponencia del magistrado Carlos Camargo, que señalaba pues que no estaban dadas las condiciones para la emergencia. Entonces aquí lo importante es entender, Felipe, que estamos hablando de una suspensión temporal. Hay que recordar entonces de qué queda suspendido, cuáles son esos cobros adicionales. ¿Qué es entonces este escenario? Pues estamos hablando básicamente, Mónica, de los impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, el impuesto al patrimonio, las utilidades generadas de la energía, la sobretasa de renta del sistema financiero, las compras de internet por más de $50. Eso es importante señalarlo, que en este momento, a partir de la notificación oficial, esto tiene que ser pues notificado al presidente de la República y al gobierno nacional, pues queda totalmente suspendido, Mónica. Es decir, que no se pueden hacer, por ejemplo, compras, o por lo menos quedarán como estaban las cosas anteriormente. Quedan suspendidos inmediatamente. Totalmente. Desde que se notifique esta decisión, la notifican a la Presidencia de la República, que fue la que expidió el decreto, y claramente pues queda todo esto suspendido. Que recordemos, fue una pelea bastante importante que dieron los gobernadores, que se habló de la rebelión, pues en este momento vamos a ver qué decisión toma la Corte de fondo, la cual será bien ajustada también. Y que sea en ese escenario, porque ya hay reacciones también de los principales gremios del país que escuchamos a continuación. Considera la Corte y consideramos muchos colombianos se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Lo que hemos señalado del sector privado es que no hay hecho sobreviviente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Evita pues daños que se han anunciado de los diferentes sectores, particularmente en el caso nuestro del lado de energía eléctrica, con impuestos que no tenían ninguna justificación desde el punto de vista tributario.
En Noticias RCN tenemos también todas las voces, ya hay reacción también del gobierno. ¿Qué dijo el presidente Petro? ¿Qué dijo el ministro del Interior? Juan Camilo. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, hace pocos minutos se pronunció el presidente Gustavo Petro, como es habitual, en su red social X. Ha dicho, ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia por salvar el impuesto a los mega ricos. Se trasladará y socializará una crisis mayor con pago de la crisis que intentará el nuevo Congreso que sea de la sociedad y nosotros buscaremos siempre impedirlo. También ha hablado el ministro del Interior. Asegura que estaban todos los méritos para que este decreto de emergencia se expidiera y ha dicho que es un despropósito por parte de la Corte. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos. ¿Qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. 7 de la noche, 43 minutos. Hablamos de otros hechos del día. En Cúcuta avanza el proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas del siniestro aéreo. Las familias están esperando los restos para un último homenaje en Ocaña. Los últimos recuerdos del congresista Diógenes Quintero para su esposa quedarán inmortalizados en su corazón. Yo lo sentí, me dio un beso, se bañó, se alistó, se acostó a mi lado, me abrazó. Mi hija se despertó en la madrugada y se la arrunchó, nos arrunchamos los tres. Para Diana siempre será un hombre ejemplar que a sus 37 años luchó por defender los derechos de los catatumberos. Su equipo de trabajo hoy también llora y despide a Natalia Acosta, community manager del dirigente político, quien nunca pudo llegar a darle a su hija el tan anhelado abrazo con el que soñaba. Estuvo allí al pie del cañón de él todo el tiempo, fue una persona que estuvo entregada al proceso de él y que además tenía mucha ilusión de llegar a Ocaña y ver a su hija. Todas las víctimas fatales realizaban en el Catatumbo labores admirables, como la psicóloga Karen Parales, quien desde una ONG trabajaba por el bienestar de las comunidades más vulnerables en esta zona. Es un luto que definitivamente nos tiene consternados a todo norte de Santander. Una compañera de Alejandra Avendaño, abogada, fue recordada por sus amigos tras la labor a favor de las mujeres. Se destacó por ser una profesional capaz, una profesional con un criterio técnico, con un compromiso. La región más convulsionada del departamento hoy no sale de la consternación tras el trágico accidente aéreo que se llevó los sueños de personalidades que querían cambiar la perspectiva que tiene el Catatumbo. Hablamos ahora de la crisis de la salud que podría tener ahora una crisis en el gabinete. El presidente Gustavo Petro acusó a Laura Sarabia de cometer engaños en el nombramiento de los interventores de la CPS. Yo le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Pues la hoy embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, respondió, dijo que no participó en la designación de interventores de la salud. Desde Colombia, su abogada reiteró a la Fiscalía la solicitud de llamar a declarar al presidente Gustavo Petro dentro de la investigación que adelanta. Claro que es pertinente que el presidente rinda esa declaración para que pueda precisar qué información tiene sobre la designación de estos interventores, de dónde provino esa información y en qué contexto la recibió. Pero además es muy importante que el exsuperintendente ya aclaró que Laura Sarabia no fue quien le entregó las hojas de vida. Lo demás seguro con la declaración del presidente va a poder ser aclarado. 7:45 terminó el segundo día del Foro Económico Internacional organizado por CAF en Ciudad de Panamá. Allí están nuestros enviados especiales Juan Camilo Blanco, Paola Toro, que nos tienen más detalles desde allí. Hola, muy buenas noches. Pues sí, llega a su fin estos 2 días del Foro Económico Internacional organizado por CAF aquí en Ciudad de Panamá. En la agenda del segundo día tuvimos la moderación de nuestro director José Manuel Acevedo en un foro importantísimo sobre cómo conectar a Asia con América Latina y el Caribe y las oportunidades que eso representa para nuestra región. Un foro, Pau, en el que hubo invitados de la India, de China, de Japón, es decir, de varios países del continente asiático y que plantearon esos desafíos que tiene América Latina con respecto
respecto al crecimiento que tiene Asia y cómo conectarlas para mejorar las relaciones financieras y económicas. Aquí les traemos algunos apartes. ¿Cómo puede América Latina moverse más allá de exportar materias primas y construir una sociedad más fuerte con Asia basado en inversión, tecnología, el valor al cambio? La División Internacional del Trabajo está fundamentada en tarea por tarea o en procesos en la División Internacional del Trabajo, pero en América Latina solo 2 países lo están haciendo, México y Costa Rica, y otros países no pueden utilizar realmente ese tipo de oportunidades económicas para atraer la División Internacional del Trabajo. Creo que hay una grandiosa oportunidad para ambas regiones de colaborar entre ellas. La región de América Latina y el Caribe ha sido rica en minerales, en el sector energético, tienen minerales críticos. Bueno, va llegando entonces a su fin esta convención, este encuentro económico de América Latina y el Caribe organizado por CAF. Pero Paola, ¿en qué va todo esto de Colombia y Ecuador después de que se cruzaron ayer los presidentes aquí? Pues mire, en Noticias RCN pudimos confirmar que las cancilleres de ambos países se reunieron ayer en un encuentro en el que Colombia expuso qué es lo que se ha hecho en materia de lucha antidrogas y también se ha puesto sobre la mesa la creación de una mesa binacional. Ecuador, por su parte, lo que ha dicho es que ellos tienen una postura y están esperando la respuesta de Colombia al respecto. Pues bueno, es una noticia en desarrollo y muy importante. Paola, hasta aquí este cubrimiento. Hasta aquí llegamos nosotros en Ciudad de Panamá, pero ha sido todo un placer haberlos acompañado y nos vemos en nuestras próximas emisiones. Chao. iFestival 2026. Ilumina y despierta tu curiosidad. Patrocinador principal, RCN. Sumérgete en la cultura. Inició ya la fiesta de las letras y de las ideas, el iFestival Cartagena, y allá está nuestra directora de noticias de fin de semana, Nancy Velandia, y Paula Sabogal. Buenas noches, Nancy. ¿Cómo avanza este evento en la Aeróbica? Mónica, excelente como siempre en el Hey Festival Cartagena. Paula, buenas noches. Yo le tengo una pregunta y estoy segura que usted estaba muy chiquitica, pero ¿le suena el nombre de la película y tu mamá también? En efecto, no, era muy pequeña, pero ¿quién no ha oído hablar de esta película? Sobre esta, también sobre su carrera, habló Diego Luna con Andrés Mompotes en una conversación bien interesante. Cuando hicimos Y tu mamá también estábamos concentrados en hacer una película que respondiera a nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, que fuera honesta con una reflexión en la que estábamos inmersos en ese momento y que hablaba de México y de un contexto muy específico, ¿no? De hecho, una de las cosas más importantes de esa película era estar muy atentos a la especificidad. Bueno, ahí veían ustedes, el Hey Festival empezó con invitados de lujo. Desde mañana muy temprano nuestros reportes a las 5:30, al mediodía y por supuesto en la noche los mantendremos informados de esta agenda. Chao. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura del ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con primicia. Atentos. El presidente del Senado, Lidio García, radicó en las últimas horas en la Fiscalía este documento con el que solicita que el Congreso sea reconocido como víctima en el proceso contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por las fallas en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Lidio asegura que la omisión en la protección a Miguel y su posterior asesinato no es un daño solamente a su núcleo familiar, sino un atentado directo contra la rama legislativa. El presidente del Congreso señaló que el magnicidio de Turbay afectó la conformación democrática del Congreso, interrumpió la función legislativa y vulneró la autonomía e independencia. Y ojo, asegura que están dispuestos a comparecer en audiencias para determinar las fallas en las que habría incurrido la UNP en la protección del senador y del resto de congresistas. Duro, duro. Ahora vamos a bajarle el tono y pongámosle la canción de Juan Luis Guerra que suena como Buscando visa para un sueño. Sí, es que todavía a esta hora está confirmada la reunión entre el presidente Gustavo Petro con Donald Trump en Washington. Finalmente reactivaron los permisos temporales para la canciller y claro, para Petro. Pero ojo, hay otro que todavía sigue esperando a que le reactiven ese documento diplomático. Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien además está en la lista Clinton. Uno de sus más cercanos asesores nos contó que espera que la visa le salga antes del domingo, cuando viajan todos los de la Casa de Nariño. Aunque fiel a nuestras convicciones, hicimos otras consultas y nos dicen que hasta el momento la comitiva está cerrada al presidente, la canciller y el jefe de gabinete. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche.
El problema de las encuestas no son los números, sino lo numerosas. Y eso que todavía no está completa la lista de candidatos. Nosotros llegamos hacia el final de esta emisión. Muchos temas de los que quedamos pendientes en noticias: la suspensión temporal de la emergencia económica y, por supuesto, la investigación de ese accidente del avión Ensatén en la región del Catatumbo. Ustedes, por el lado de la Casa de los Famosos, atentos a lo que pasa hoy. ¿Va a estar? Nominado, línea de vida de la Beba, mejor dicho. Bueno, y salvado. Y salvado también. Y allí pendientes de la partido, llegada ¿no? del Inter Miami con Messi. O sea, desde mañana ya hay noticia con el Inter de Miami. Mañana estaremos desde Medellín. Bueno, muy bien, hasta aquí esta emisión. Que descansen, gracias por acompañarnos.